Es una conmoción mundial porque esto marca también un cambio geopolítico importantísimo en todo el mundo. Ha terminado el orden internacional basado en reglas. Ahora Estados Unidos toma decisiones en función de sus intereses y sin tener en cuenta lo que le puedan decir en cuanto al respeto del derecho internacional y incluso al respeto de sus propias reglas, ¿no? Entonces, hay un nuevo momento que hay que entenderlo, que hay que saber leerlo, que va a marcar además el futuro en los próximos años, en los que ya vamos a ver a Estados Unidos mucho más decidido, con mucha más fuerza en la región, con una presencia mucho más fuerte, imponiendo también sus condiciones, ¿no? Y por eso mismo hay que tratar de entenderse con Estados Unidos y no más bien enfrentarlo, porque para países como Bolivia eso tiene costos muy altos. Y por eso mismo creo que lo hace bien el gobierno de entender o de materializar ya este nuevo enfoque con un acercamiento a Estados Unidos, en el que se pueden obtener también beneficios y hay grandes oportunidades para los que saben entender esto y manejarlo de la mejor forma. Entonces eso es lo primero que cambia, digamos, en el orden internacional. ¿Cuáles serían esas oportunidades? Me encanta que hables de eso. ¿Cuáles serían las oportunidades en el orden internacional? Bueno, que Estados Unidos está muy interesado en desarrollar la cooperación en seguridad, en temas de seguridad, de control del narcotráfico, del control del crimen organizado, ¿no? Y del contrabando y de la migración. Entonces, en esos temas hay que desarrollar relaciones, cooperar con Estados Unidos. Obviamente, Bolivia es un país muy delicado en el tema del narcotráfico y ahí es donde hay que ayudar o hay que dejar que las cosas fluyan de manera de que no nos expongamos a sanciones económicas o incluso a presiones militares como en el caso de Venezuela, ¿no? O sea, no es actuar con miedo o perdiendo soberanía, sino más bien actuar inteligentemente de manera pragmática para sacar beneficio de esto, porque Estados Unidos está interesado en desarrollar relaciones de desarrollo, de cooperación, como lo dice su estrategia de seguridad y defensa que ha sido publicada recientemente. Entonces ahí es donde hay que apuntar sin lamentar, sin decir el imperio nos está queriendo imponer las cosas, sino más bien tratar de movernos en sintonía con esta nueva reconfiguración geopolítica, donde Estados Unidos tiene una presencia mucho más fuerte en la región, que va a notarse. Además, este es uno de los primeros momentos que definitivamente cambia las cosas para América Latina, y eso es algo que además se hace frente a a otras grandes potencias que son Rusia y China. Ahora, nosotros en Bolivia estamos como de alguna manera blindados hacia todo lo que está sucediendo, o todavía tenemos nexos con Venezuela que podrían afectarnos de alguna manera. Efectivamente es muy interesante el término de blindados, porque efectivamente hemos cambiado de acera. Claramente, y de alineamiento, ¿no? Porque estábamos muy cerca de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, en una posición de mucho riesgo, ¿no? Porque al ser también productores de drogas, también Estados Unidos tiene intereses muy fuertes para detener, para controlar a todos estos países que están involucrados. Entonces tenemos que celebrar que Bolivia tenía una transición democrática y pacífica, terminando un régimen muy cuestionado por su vinculación con el narcotráfico justamente, y con estos gobiernos que tienen muy malos antecedentes. Entonces Bolivia, afortunadamente, como digo, pasa de un gobierno a otro sin todos estos problemas que está atravesando Venezuela. Pudo haber sido el caso, si el gobierno del MAS se mantenía en el poder, pudo haber llegado a un fin como el que está atravesando ahora Venezuela. Entonces hay que sentirse aliviados de que esa no es la situación y que más bien hay perspectivas muy positivas
que ha tomado el gobierno de Rodrigo Paz de acercarse a la primera potencia del mundo y entender esta reconfiguración de la que hablo, ¿no? En la que hay zonas de influencia, en la que hay una forma de entender además la economía, que no es la misma que antes, porque ahora hay más proteccionismo, porque hay una forma donde el nacionalismo se impone sobre lo que es el neoliberalismo, es un nacional capitalista. Sí. Yo te pregunto, ahora nosotros, no puede ser que de pronto uno se desvincule de manera absoluta con un país con el que has estado constantemente en una relación, ¿no es cierto? No creo que entre un gobierno y de pronto se corte todo. ¿Será que todavía tenemos algunos nexos, alguna actividad con Venezuela? No sé, intercambios comerciales, de repente hemos estado vendiendo muchas cosas a Venezuela, había una balanza comercial medianamente equilibrada. A ver, no creo que cambie de gobierno y se cierre todo. Bueno, efectivamente en términos comerciales se mantienen algunas cosas, pero sí en la parte política se ha cortado totalmente, ¿no? Claro. Y eso está claro porque desde un principio el gobierno de Rodrigo Paz no ha invitado siquiera al cambio de mando a las autoridades venezolanas, y eso ha marcado ya un distanciamiento muy claro, ¿no? Y a partir de ese momento no ha habido relación ni ningún tipo de cercanía, afortunadamente, como lo digo, porque eso además es lo que había que hacer, ¿no? en este momento, y ahora lo estamos confirmando, porque uno se expone o se arriesga a que también pueda sufrir, no una invasión tal vez, pero sí sanciones económicas como las sufren otros países. Y el gobierno de Donald Trump no tiene remordimientos, actúa de una manera muy fría y realista, y eso hay que entenderlo y hay que darse cuenta que no es solo el gobierno de Donald Trump, sino que es una nueva forma de relacionamiento dentro de un orden internacional que está configurándose de esa manera. Entonces es una nueva forma de imperialismo que actúa sin remordimientos. Y no es, como digo, insisto, algo para quejarse, ¿no? O decir el imperio nos está otra vez oprimiendo, sino que es algo entenderlo, leerlo y saber manejarlo. Ahora, Estado Seguridad y Defensa, que plantea, ¿no? un repliegue de Estados Unidos hacia el continente americano para tener mucha mayor presencia e impedir que China y Rusia tengan mayor influencia en nuestros países. Entonces, ahí hay que entender eso y hay que jugar con ese nuevo contexto, ¿no? Obviamente Rusia ahora puede también un poco desplegar su presencia en Eurasia, y China tal vez también lo pueda hacer en el Indo-Pacífico, aunque ahí creo que sí puede haber un choque porque Estados Unidos tiene intereses muy importantes en Taiwán, pero el mundo está en transición hacia este nuevo orden internacional que ahora sí ya se vislumbra con mayor claridad, porque pasaron varios años en los que no sabíamos hacia dónde íbamos, cómo iba a configurarse, pero ahora creo que hay más claridad en este momento transaccional, ¿no? Que es lo que prima, ¿no? Ya no es la ley o qué dice el derecho o qué dicen las Naciones Unidas, eso queda por detrás, no se toma más en cuenta. También la agenda verde del cambio climático ya no se considera. Ahora lo que importa es el petróleo, la energía, de dónde se va a obtener, y otros recursos estratégicos para la transición tecnológica y energética. Entonces hay muchas cosas que están cambiando, pero que el mundo se hace además mucho más frío, basado en intereses. El realismo se impone por sobre el idealismo, y eso es un cambio importantísimo, porque hasta hace poco era el globalismo idealista, ¿no? De las normas, de la libertad, de la democracia. Sí, eso era lo que... Pero hemos visto que no funciona mucho, ¿no es cierto? Hemos visto que no funciona como quisiéramos y ya estamos cambiando de línea definitivamente. Te agradezco muchísimo, Andrés. Gracias por darte estos minutos, a pesar de que en este instante estamos nosotros en un largo feriado. Qué suerte que estás en La Paz todavía, y espero el lunes o martes contactarte nuevamente.
Claro que sí, Verónica, gracias por el espacio. Un gusto como siempre y feliz año nuevo. Igual para ti, cerrando así con una sola frase, ¿esto es para el continente positivo o negativo? Positivo, porque cae una dictadura narcoterrorista que ha hecho mucho daño a la región y ha exportado y ha generado una migración que ha generado muchos problemas. Entonces es algo positivo, pero ojalá que termine también de manera pacífica y democrática. Ojalá. Hacemos votos por ello. Te mando un abrazo gigante. Ha sido un gusto saludarte como siempre y nos vemos cualquier momento, ¿sí? Claro que sí, un gusto. Muy bien, gracias. Seguimos teniendo material importante que va llegando a la mesa de trabajo y nos dicen que en este instante